Hola a todas, bienvenidas una vez más al podcast Desde Casa, un lugar donde hablamos acerca de cómo se vive el Evangelio estando en misión todos los días y cómo podemos vivir la palabra del Señor. Hoy te agradezco que estés nuevamente conmigo en esta serie titulada Amar a mi esposo incrédulo, en un nuevo episodio que hemos titulado He dejado de amar a mi esposo. Gracias a todas las que han seguido esta serie a través de mi canal de YouTube y también a través de Spotify. Es un gusto poder saber y leer sus comentarios. Gracias por estar aquí. Gracias, mujeres, por compartir conmigo de sus historias y por dejarme saber que les está siendo de bendición y de edificación lo que hemos compartido hasta ahora. El día de hoy hablemos acerca de un tema que, como les mencionaba en el episodio anterior, quizás muchas veces las mujeres se guardan el secreto y no hablan acerca de sus sentimientos porque no han sabido cómo expresarlos o tienen temor a sentirse incluso juzgadas por la misma iglesia. Pero entremos directamente en materia. He dejado de amar a mi esposo. Y sí, debo confesar con dolor y con vergüenza que eso lo llegué a pensar más de una vez. Cada noche me acostaba a su lado llorando en silencio y le pedía a Dios que me diera amor por él. Señor, tú sabes que en mi corazón ya no está él. Me duele demasiado su indiferencia hacia ti. He dejado de amarlo, pero quiero enamorarme una vez más. Lléname tú de amor por él. Ayúdame a amarlo nuevamente. Esa era mi oración constante cada noche. Pasaban los días sin que hubiera un cambio. De hecho, cada vez creía que lo amaba menos, así que me resigné a vivir con ese hombre sin amor, cumpliendo mi rol, pero no por amor a él, sino solo en obediencia a Dios. La verdad, mujer, es que ya no buscaba ser feliz, ya no esperaba que me mostrara amor y yo tampoco estaba con el ánimo de amarlo más. Pensé, Dios no me ha llenado de amor, yo sola no podré. Esperaba sentir que volaba como cuando éramos novios. Esperaba escuchar violines cuando me hablaba y ver palomas blancas volar detrás de él cuando entrara por la puerta. Pero nada de eso volvió a suceder. Además, acudía a la iglesia y veía con dolor otros matrimonios que parecían ser tan felices. Empecé a sentir lástima por mí. Veía mujeres con esposos piadosos que compartían la palabra, que discipulaban a sus hijos, a su esposa y a otros, mientras yo veía sumamente lejano e incluso imposible que eso sucediera en mi hogar. Comencé a menospreciar en mi corazón a mi esposo y dejé de orar por él. Realmente estaba muy dolida y muy amargada. Y comencé a llenarme de rencor contra él pensando, ¿por qué es tan desconsiderado? ¿Acaso no puede hacerlo siquiera por amor a mí? Así es, esperaba que se acercara a Dios por amor a mí, no por amor a Dios. Es más, ni siquiera estaba esperando que Dios hiciera la obra en él. Yo quería ser la heroína de la historia, la que por fin trajo a su esposo a los pies de Cristo. Quería que él llegara por mí, por amor a mí. Y, Dios mío, cuán equivocada estaba. Si no fuera por su gracia y su perdón, no te estaría compartiendo todo esto. Es probable que estaría perdida por erigirme a mí misma como Dios. Por eso ya no lo amaba más. El amor a mí misma era tan enorme que ya no tenía amor para nadie más. El pecado, el egoísmo y el orgullo matan el amor. Nos centramos tanto en nosotras mismas, en querer ser felices, recibir atenciones y ser el centro del hogar, que nos olvidamos de ser recíprocos. Si cada uno de nosotros se dedicara a hacer feliz al otro, entonces seríamos felices ambos. Si cada día nos propusiéramos nutrir el corazón y los afectos del otro, permaneceríamos enamorados por toda la vida. Pero no siempre es así por la razón que ya mencioné. Estamos acostumbrados a recibir y nos olvidamos de dar. Nos hacemos dioses en nuestro propio mundito y disfrazamos de sufrimiento lo que en realidad es egoísmo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos muestre siempre cuando estamos desviando el corazón. Comencé esta serie mencionando que las mujeres que me habían escrito decían tener temor de vivir un matrimonio como el que tuvieron sus padres. Y puede ser que digas lo mismo que decía yo. Nadie me enseñó a amar.
aunque mis padres estuvieron juntos hasta la muerte, no fue un ejemplo de matrimonio piadoso ni bíblico. Por eso es que no sé cómo actuar. Y mira, puede que sea cierto, que no hayamos recibido un ejemplo de vivir el matrimonio con las bases bíblicas o de acuerdo con el diseño de Dios. Pero, estando ahora en Cristo, vemos cómo hasta en eso Dios ha tenido cuidado de nosotras, no nos deja solas. No tenemos por qué vivir un matrimonio que sea copia de un matrimonio disfuncional. La iglesia y las hermanas de nuestra congregación son medios de gracia que el Señor nos da para que juntas lleguemos a hacer y cumplir lo que en su palabra nos ha dejado escrito. Mira lo que el apóstol Pablo le instruye a Tito en el capítulo 2, versículo 3 al 5. Y dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gracias a Dios por las mujeres que tienen más experiencia que nosotras. Esas mujeres mayores que ya han pasado y superado lo que nosotras quizás apenas estamos aprendiendo. Gracias a Dios porque podemos aprender de esas mujeres que tienen más tiempo con un matrimonio centrado en el Evangelio y nos enseñan cómo vivirlo en nuestro propio hogar, para que luego, sin duda, en algún momento, seamos nosotras quienes lo enseñen a mujeres más jóvenes. Pablo instruye a Tito que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿A amar a sus maridos? Sí, escuchaste bien. Necesitamos aprender a amarlos, sobre todo en los momentos que creemos que ellos no lo merecen. Aprender a amarlos en las buenas y en las malas mientras pasa la vida, mientras vamos conociendo sus luchas y debilidades que nos llevarán también a conocer las nuestras. Sufriremos decepciones, humillaciones y desamor con más frecuencia de lo que pudiéramos pensar o desear. Nuestro esposo inconverso es tan pecador como nosotras. Y la única diferencia que existe entre ellos y nosotras es que aún no han conocido la gracia salvadora de Dios. Por eso necesitamos aprender a amarlos, mostrando también gracia y misericordia. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Mientras estoy narrándote este episodio, mi esposo está ayudándome con ideas y nutriendo todo lo que vamos a compartir y por supuesto mi corazón, ¿verdad? Porque también estoy comprendiendo mejor cómo amarlo y cómo demostrárselo cada día. ¿Sabes qué pasa cuando decimos que hemos dejado de amar a nuestro esposo? Creo que dejamos de alimentar ese generador de amor por estar alimentando el generador de desgracias. Te lo explico. Cuando estamos de novios, todo lo que ellos hacen nos parece maravilloso. No tienen errores, son el mejor hombre sobre la faz de la tierra y el cosmos y el universo. Es más, no hay nadie que pudiera superarlos en nada. Nadie. Tenía un cuaderno y un álbum de fotografías, de esas que se tardaban una semana para imprimirlas en papel y darte cuenta de que todos habían salido con los ojos rojos. En ese álbum guardaba los recuerdos desde el día que comenzamos a salir como novios, mi esposo y yo. Allí anoté todo lo hermoso que iba sucediendo. Lo escribía cada noche y en él hablaba, por ejemplo, de la flor pequeñita que cortó en el jardín para que adornara mi cabello. Guardaba y pegaba las envolturas de los chocolates que me regalaba. Anotaba la hora en que se iba de mi hogar y cómo lloraba al verlo partir. Anotaba las atenciones que tenía con mis padres y cuánto consentía y amaba a mi hermana Jocelyn. Cada foto tenía anotada la fecha, lugar y las emociones que despertaba en mí. Ese generador de amor estaba trabajando a toda capacidad. Pero después de casados y de muchos meses juntos, comencé a alimentar más el generador de desgracias. Como imaginarás, ese generador es experto en mostrarte los errores en 3D. Por ejemplo, ya era costumbre hacer un drama porque la ropa sucia no la ponía en el lugar de la ropa sucia. Roncaba como oso. Olía todo el tiempo a cigarrillo. Hacía ruido cuando comía, respiraba demasiado fuerte, era cursi, era atento con las mujeres y siempre me llevaba chocolates. ¿Acaso me quería gorda? Me encargué de cada día ir memorizando sus faltas, errores y todo lo que antes veía bueno en él, ahora comenzaba a molestarme. Era obvio que me estaba hablando a mí misma sobre él.
Dejé de ver sus virtudes por enfocarme en todo lo que me desagradaba de él. El cuaderno y las fotos fueron cada vez menos y menos porque el generador de amor estaba siendo reemplazado por el de desgracias. Un día dejé de escribir y terminé tirando todo a la basura. Comencé a ver todo lo malo que tenía ese hombre que ahora era mi esposo y que ya no era perfecto. Ahora era real, un simple mortal como los demás, lleno de imperfecciones y debilidades. Vi cada error, por pequeño que fuera, como un gigante que corría contra mí. Descubrí que era pecador, que amaba el fútbol que yo odiaba, que le fascinaba ver películas cuando yo prefería leer. Me di cuenta que miraba a otras mujeres cuando yo solo tenía ojos para él. Podría entregarte una lista interminable de todos sus errores y defectos, porque como él mismo señala, no soy histérica, pero sí soy una mujer histórica, que recuerda hasta los aromas que había el día en que peor me hizo sentir. Apagué el generador de amor, porque, contrario a lo que el mundo, la música y las películas nos enseñan, el amor es una decisión, no se fundamenta en sentimientos ni emociones. Ellos vienen como regalo al decidir amar a ese hombre que elegimos como esposo. Es necesario que cada día mantengamos limpio y encendido ese generador, decidiendo amar a nuestro esposo. Eso implica un morir a nosotras mismas, dejar de esperar que ellos nos hagan felices y comenzar nosotras a hacerlos felices a ellos, siguiendo ni más ni menos que el ejemplo de Jesucristo. ¿Amarlos aunque no lo merezcan? Sí, aunque no lo merezcan. Ahora, ¿sabes qué ocurrirá si obedeces? En un momento, casi de manera imperceptible, comenzaremos a cosechar lo que hemos sembrado, lo bueno y desgraciadamente lo malo también. Por eso estamos a tiempo de sembrar lo que deseamos cosechar. Si sembramos amor, recibiremos amor. Si sembramos desamor, ¿qué imaginas que cosecharemos? Todos los días son nuevas las misericordias del Señor. Cada día es un regalo que nos da y mujer, es necesario que aprovechemos el tiempo para dar lo que hemos recibido de Él. Nuestra relación con Dios, el sabernos amadas y perdonadas por Él, traerá como resultado que amemos y perdonemos a nuestros semejantes y en este caso específico a nuestro esposo. El amor, la gracia, el perdón y las demostraciones que Dios nos da a nosotras todos los días, las tendremos también para con ellos, no de manera perfecta, pero sí de manera intencional al anhelar mostrar lo que hemos recibido del Dios que amamos. Debemos vivir con la conciencia de que con Cristo hemos sido crucificadas y ya no somos nosotras las que viven, sino que Cristo vive en nosotras. Y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Si estás experimentando ese desamor por tu esposo, quizás ese generador de amor está vacío hace mucho tiempo. Pero hay una buena noticia. Aunque el amor por tu esposo sea mínimo o estés con él solo por cumplir, incluso si en lugar de amor tienes amargura, resentimiento y desprecio hacia él, ese amor puede ser reavivado. Ese generador de amor puede volver a encenderse. ¿Cómo lo sé? Porque yo misma lo he vivido. Todo ese amor que tenía por mi esposo y que yo dejé de alimentar hasta convertirse en desamor, Dios en su gracia permitió que despertase de nuevo. Quisiera añadir también, aunque por un tiempo no lo podía reconocer, mi esposo nunca dejó de tener paciencia y amor por mí. Él siempre mantuvo encendido su generador de amor a pesar de mi desamor, a pesar de mi lejanía, y así ha sido desde el momento en que él entregó su vida a Cristo. Dios ha transformado a mi esposo de manera sobrenatural. Él es ahora un hombre maravilloso que ama a Dios, que ha tomado su lugar como líder en casa, ama, ora y discipula a nuestros hijos y a mí. Dios ha hecho lo que yo pensé que era imposible. Dios lo ha hecho por su gracia y para su gloria. Lo hizo a pesar de mí y a pesar de mi esposo. Dios ha sido muy bueno y nosotros estamos agradecidos con Él. Te he contado cómo fue mi matrimonio con un inconverso. Te lo he querido presentar como si hubiera abierto la puerta de mi hogar para invitarte a un café, conversar conmigo, abrirte mi corazón y para darte ánimo y esperanza en Cristo. Pero esta historia estaría incompleta si no conoces la versión de mi esposo, cómo fue que él vivió todo el proceso desde ser un esposo sin Cristo hasta ser un esposo como Cristo. Así que
guardaré silencio en esta ocasión mientras bebo mi café contigo y te invito al siguiente episodio donde hablaremos con mi esposo, con mi amado esposo, para que nos cuente su historia, nuestra historia, y de cómo nuestro Señor ha hecho de nuestro matrimonio un matrimonio bajo su gracia. Te espero la próxima semana en un nuevo episodio de Amar a mi esposo incrédulo, ahora contándote el testimonio de conversión de mi esposo Carlos. Nos leemos, nos escuchamos o nos vemos muy pronto. Dios te bendiga, mujer.